tardes a todas, a todos los socios y amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense, a quien nos damos nuestra más cordial bienvenida a la Biblioteca Manuel Andújar. Agradecemos también aquí a la Concejalía y la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestras actividades. Solicitamos de la manera más atenta, por favor, cierre sus teléfonos móviles o que los pongan en modo avión para no molestar la intervención de nuestro invitado. Pero permítanme presentar a Rafael Uña Orejón, aunque seguro todos le recordamos de sus anteriores intervenciones, en las que nos habló de las enfermedades infecciosas en la pintura, el pintor olvidado de Madrid, Eduardo Vicente. Es médico en la especialidad de anestesiología y reanimación en el Hospital Universitario La Paz. Es un aficionado entusiasta en temas de arte e historia, como el que nos hará el favor de ilustrarnos en el día de hoy. Pero ante todo quiero destacar su entusiasmo para darnos sus extraordinarias conferencias, sus ganas de colaborar con el Ateneo, estando siempre dispuesto a realizar estas charlas y destacar no solo su gran personalidad científica, sino humana y cultural. El tema de hoy trata sobre Rafael Guastavino, que fue un arquitecto e ingeniero español nacido en Valencia en 1842 y fallecido en Nueva York en 1908, que dejó una huella significativa en la historia de la arquitectura. Su legado se caracteriza por la aplicación de la bóveda tabicada, un sistema constructivo que revolucionó la forma de construir en la época y que aún hoy sigue siendo admirado por su belleza y eficacia. En esta conferencia exploraremos la vida y la obra de Rafael Guastavino, desde sus inicios en España hasta su destacada carrera en los Estados Unidos. Analizaremos su contribución a la arquitectura, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde dejó un importante legado de edificios emblemáticos. También incidiremos sobre su innovador sistema constructivo, la bóveda tabicada, detallando sus características y ventajas, así como su influencia en la arquitectura posterior. Sin duda, Rafael Guastavino es una figura fundamental en la historia de la arquitectura, cuyo trabajo merece ser conocido y valorado. Y no dejaremos de recordar el famoso libro de Javier Moro sobre este personaje titulado A prueba de fuego. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estas cariñosas palabras y ya sabes que yo estoy encantado de estar aquí, así que ¿no? El privilegio es mío y cuantas veces me invitéis yo vengo encantado y mucha paciencia a los que me oís porque me dejáis meteros aquí en vuestro rincón, en vuestras tertulias y bueno, pues aguantarme aquí pues media hora. Soy anestesista, espero que no hace gana de mi título y espero que no os durmáis mucho. Me ha preguntado, no sé si me oís desde el final. Yo prefiero dar... Sí, ¿me oís bien? Vale, entonces no uso micrófono. Vale, pues perfecto. Bueno, pues muy bien. Pues ha comentado José Manuel, hablamos hace unos meses de Eduardo Vicente. Y si os acordáis, Eduardo Vicente era un personaje muy, digamos, gris, muy menudo, en el sentido menudo, con el buen término de la palabra, ¿eh? Es decir, era muy modesto, no hablaba en las tertulias, era un personaje muy tímido, era un genio, era un creador, pero era un personaje gris. Y sin embargo, Rafael Guastavino, vamos a decir que es la antítesis de Eduardo Vicente. Rafael Guastavino tiene una vida que es, no sé si decir cinematográfica, quizá los jóvenes dirían que es para una serie y estoy seguro que si alguien de Netflix conociese bien la vida de Rafael Guastavino, lo llevaría a la televisión y sería un éxito. Fue un creador genial, fue un negociante descuidado, se arruinó varias veces y fue un mujeriego empedernido. Y eso también le pasó alguna que otra factura. Entonces, pues vamos a hablar de Rafael Guastavino, del arquitecto de Nueva York, que es el arquitecto de Nueva York, pero no se llama James ni se apellida Smith, se llama Rafael Guastavino porque el arquitecto de Nueva York nació en Valencia. Y en 1908, el New York Times publicó una necrológica en el que decía que había muerto en su casa de Black Mountain como consecuencia de un enfriamiento Rafael Guastavino, al que bautizó como el arquitecto de Nueva York. Sin embargo, si yo ahora pregunto a la mayoría de quién es Rafael Guastavino, pues lo normal es que casi nadie sepa quién es Rafael Guastavino, pese a ser el arquitecto de Nueva York. A lo mejor si vemos esta cartela de esta película, que yo creo que casi todos la hemos visto,
Manhattan con Woody Allen y Diane Keaton, y vemos el puente este que está ahí detrás entre la niebla, el puente de Queensboro. A lo mejor eso sí nos suena, y ese puente debe muchísimo a Rafael Guastavino, como casi todo lo que hay en Nueva York. Pero me vais a dejar, antes de empezar, os voy a decir una pregunta. Es una pregunta sin trampa. ¿Vosotros creéis que una estructura tan fina como un huevo puede soportar el peso de una persona? A ver, intuitivamente, ¿qué pensáis? Que no. Depende de la posición del huevo. Muy bien, depende de la posición del huevo, efectivamente. O sea, el huevo, el pollito tiene que salir por algún sitio, entonces hay zonas del huevo en que el huevo es muy frágil. Sin embargo, hay otras zonas del huevo en el que el huevo tiene una estructura tremendamente resistente. Vamos a ver este vídeo, que es de catedrático de física. El ejemplo que vamos a hacer hoy se llama el huevo rompible. Es conocido que cuando empezamos un huevo no se rompe. Y esto es debido a la forma de cúpula que tiene. Para ver esto que decimos, lo vamos a introducir. Vamos a ponerlo en este tubo, que lo vamos a poder aplastar. Siempre que lo pongo, ponemos esta coladera y le vamos a poner esta mesa de 4,5 metros. Nos preguntamos si este huevo sería capaz de soportar el peso de una persona. Por favor, Susana. Ahí del pie. Abajo. Pues, ha soportado el peso de Susana. Bueno, pues ya habéis visto que efectivamente lo puede aguantar, pero siempre que esté en vertical, y es por la forma de cúpula que tiene. Entonces lo que hacen los arquitectos y los ingenieros es copiar a la naturaleza, y por eso crean las cúpulas de tal forma que van a descargar la fuerza sobre toda una superficie circular habitualmente, y por eso pueden soportar pesos tremendos. Vamos a hablar de Rafael Guastavino. Rafael Guastavino fue el quinto hermano de los 14 hijos fruto del matrimonio entre Rafael Guastavino, padre, y Pascuala Moreno. El padre, Rafael Guastavino padre, era carpintero, y el propio Rafael Guastavino decía que eran pobres como ratas, que pasaban mucha necesidad, pasaban hambres. Sin embargo, decía que cuando llegaban las Navidades y cuando llegaban los Reyes, eran la envidia de todos los chalés del barrio, porque el padre les hacía juguetes de madera. Y entonces decía que, bueno, que aunque eran pobretones, eran felices porque el padre les hacía sus juguetes. El abuelo de Rafael Guastavino, del hijo, que este es nuestro futuro arquitecto, era afinador de pianos. Y esto es importante porque Rafael Guastavino heredó de su abuelo el oído absoluto, de tal forma que tenía una facilidad extraordinaria para el lenguaje musical y tenía una facilidad extraordinaria fundamentalmente para tocar el violín. Era un violinista considerable. Por otro lado, la madre, Pascuala Moreno, entre sus antepasados estaba Juan José Nadal. Y Juan José Nadal es, no sé cómo decirlo, si un constructor, si un albañil, bueno, que había participado en la construcción de varias iglesias del Bajo Aragón, como esta iglesia quizá la más conocida, la iglesia de Villarreal, en la que destacan estas tremendas cúpulas. Pero estas cúpulas estaban construidas de un modo que, según decía en sus memorias Rafael Guastavino, todos los albañiles de la zona del Mediterráneo los sabían construir, porque eran unas cúpulas construidas al modo de panderete o bóveda tabicada. Esta cúpula es una cúpula autoportante. Esto quiere decir que el material, en este caso ladrillos, está engranado de tal forma que cuando actúa la gravedad sobre ellos va cogiendo fuerza y la va sustentando la propia gravedad. Es decir, nada tiene que ver, por ejemplo, con la cúpula esta, la cúpula Brunelleschi, la cúpula de Florencia, en la que realmente son dos cúpulas, ¿no? Por un lado tenemos un cascarón externo, pero este cascarón externo se está apoyando en otra cúpula interna. Las de Guastavino son cúpulas autoportantes. También se llaman cúpulas de Leonardo, son cúpulas que se sujetan ellas solas.
se construye normalmente con ladrillos muy finos y con yeso. Y esto es una forma de construcción tradicional de todo el Mediterráneo y está heredada de los árabes. Es una forma de construcción totalmente conocida. Siempre se llamó bóveda tabacada o bóveda de pandereta, pero con los arquitectos modernistas, fundamentalmente con Puig y Calafat, pues le cambiaron un poco el nombre y la llamaron la Volta Catalana. Guastavino nunca la llamó Volta Catalana, yo imagino que entre otras cosas, porque como él no era catalán, nunca la llamó Volta Catalana. Rafael Guastavino nació en la calle de la Puñalería, número 11, y estaba al lado de lo que es la Lonja de la Seda. Y precisamente cuando era niño coincidió con que estaban reformando esta lonja, con lo cual vio la forma de construir que tenía la lonja y la pudo entretenerse en detalle, ver cómo estaba construida. El caso es que después de dudar mucho qué hacer, si dedicarse a la música de un modo profesional o tenía esta atracción también por la construcción, pues bueno, tenía el tío Ramón, que vivía en Barcelona, y como se hacía muchas veces en la época, una familia de 14 hermanos era una familia difícil de mantener. Y el tío Ramón era un empresario textil y dijo, bueno, pues yo la apadrino y que se venga conmigo a Barcelona. Rafael se fue a Barcelona y ahí ya decidió ingresar en la Escuela de Maestros de Obra. La Escuela de Maestros de Obra es el antecedente de lo que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Todavía no había como tal la arquitectura, eran maestros de obra. Y aquí le tenemos, pues bueno, en su juventud. Pero ya he dicho en la presentación que Guastavino tenía algún defectillo y quizá era un mujeriego excesivo. De tal forma que cuando llegó a vivir a casa de su tío Ramón, dejó embarazada a su prima, a Pilar Expósito. No eran primos de sangre, porque veis por el apellido, Pilar Expósito era realmente una niña adoptada por su tío Ramón, es decir, no eran primos carnales. Pero bueno, le dejó embarazada, esto al tío Ramón, la verdad. No le sentó nada bien, pero en fin, el tío Ramón por su hija pues hizo todo lo posible y de una forma misteriosa que nadie sabe cómo pudo ocurrir, pero el caso es que recién terminado Rafael Guastavino en la escuela de maestros de obra, pues le encarga construir ni más ni menos que esto, que es la fábrica Bayó. Y en esta fábrica Bayó, construido por el joven Guastavino, ya se empieza a ver aquí lo que es el germen del genio. Aquí vemos, por ejemplo, la chimenea, esta chimenea octoédrica, que ya es llamativa, pero más llamativos son estos dos edificios. Este edificio es la sala de las columnas, en las que veis que aquí se empieza a aplicar las bóvedas de panderete. ¿Quién se le encarga a Guastavino? Pues el tío Ramón lo que hace es que, como era textil, era un empresario textil y conocía al Bayó se la encarga. Es decir, usa las influencias para que su hija coma y su marido, que era un poco un vaga virgen, pues que viese sus posibles. Y se la encarga Bayó a través del tío Ramón. Y aquí se ve que están las bóvedas estas que vemos de panderete, las bóvedas de tabicadas, y luego fijaros algo muy característico de toda la arquitectura de Guastavino. Este es el hall de entrada a la fábrica Bayó, y fijaros qué impresionante el techo abovedado que presenta. Bueno, esta fábrica, para estar construido por un arquitecto de 20 y pico años, la verdad es que llamó la atención, de tal forma que a Guastavino incluso le invitaron a participar en 1876 en la exposición de Filadelfia. Vuelta a Barcelona, pues le encargaron otras obras como el Teatro de la Masa, que en fin también tuvo bastante éxito, aunque Rafael Guastavino se quedó con una pena, y es que él tenía un oído fino, como hemos comentado, y dicen que las audiciones que se hacían de música no le gustaba, porque decía que el material no absorbía bien el sonido. Quedó como disgustado con esta obra. Pero volvemos otra vez a los defectos. Y Rafael Guastavino tenía su debilidad por las mujeres y en este caso dejó embarazada también a la cuidadora de los niños.
a Paulina Roig. Entonces, claro, la sociedad, la burguesía catalana, como que no vio muy bien esto de que el arquitecto dejase embarazada a su prima, luego a su cuidadora, y, en fin, tuvo problemas. Esto coincidió con que quiso hacer un pantano en el río Guadalhorce, que fue un fracaso, que le supuso la ruina, y entonces Rafael Guastavino pensó que con 40 años, 41, era el momento de irse a Nueva York. Tenía dos problemas, pero ya se ha dicho que Rafael Guastavino era un personaje de acción. Uno es que no sabía nada de inglés, tenía 40 años, tampoco es el mejor momento para aprender inglés. Y el segundo problema es que no tenía dinero, pero lo de no tener dinero lo resolvió fácilmente, porque emitió unos pagarés falsos, consiguió bastante presupuesto y con el dinero cogió el barco y directamente se fue a Nueva York. Claro, sabía que era un viaje sin retorno, era una huida, porque había dejado a mucha gente esperando poder cobrar sus pagarés. Así que sabía que lo que pasase ahí, bueno, no tenía vuelta. Se fue a Nueva York y allí estuvo unos meses, pero no le gustó a su mujer Paulina el ambiente de Nueva York. No era el Mediterráneo, hacía mucho frío, estaba muchas horas sola, no entendía a la gente, no hablaba nada de inglés, así que Paulina cogió otra vez el barco de vuelta y ¿qué hizo? Pues dejó solo a Rafael Guastavino con su hijo Rafaelito, que es el hijo de Paulina, él tenía otros 3 hijos de su prima, y con su violín. Y ahí se quedaron los 3 a ver qué les podía pasar. Pero bueno, estuvo malviviendo, era muy buen dibujante, Guastavino, y dibujaba para una revista de moda, y tuvo una oportunidad, y es que surgió un concurso para hacer un club, el Progress Club, un club de, bueno, de la época, y no ganó él el primer premio, pero las soluciones arquitectónicas que dio sí que sirvieron, de tal forma que se construyó, fijaros, en un estilo neomudéjar y con muchas de las soluciones arquitectónicas de Rafael Guastavino. Esto le sirvió para, en un primer momento, hacer alguna construcción gracias a contactos que había tenido, como con este promotor, Bernard Levy, y construyó casas, pues bueno, veis, bastante convencionales. Son casas que no llaman mucha atención, pero tuvo una buenísima oportunidad, y es que conoció a los arquitectos de moda en Nueva York en esa época, que eran estos 3, McKee, Mead and White. Entonces estaban muy preocupados estos arquitectos porque acababan de producirse 2 grandes incendios, el incendio de Chicago y el incendio de Boston. Y los arquitectos tenían el problema de cómo resolver el fuego. El fuego les destruía las ciudades. Y Rafael Guastavino pues daba sus ideas y le dijo que mientras siguiesen edificando como lo hacían, que por cierto se edificaba bastante mal y ahora se sigue edificando mal, pero como siguiesen edificando de esa manera, se les iba a volver a quemar tantas veces como lo intentasen construir. Y entonces él propuso que no tenían que construir las estructuras con madera, como hacían, sino que lo tenían que hacer las estructuras con ladrillo. Y hacerlo, como él decía que, bueno, su patente era un tipo de construcción a prueba de fuego, un tipo de construcción ignífuga, a base de ladrillo. Pero claro, que Rafael Guastavino, un hombre bajito, que no hablaba inglés, que iba con el niño, porque Rafaelito era más precoz en esto de aprender inglés y le actuaba como intérprete. Y entonces dicen, pues claro, nadie creía que había que construir con ladrillo. Y él decía que sí, que sus estructuras eran resistentes y que él podría hacer esta cúpula sin problema y que tenía que cambiar, que no se podía seguir con las estructuras de madera. Harto ya de que no le hicieron ni caso, pues montó un numerito. Os he dicho que Guastavino era un hombre de acción, o sea que esto de montar números le iba, y montó varios. Entonces, ¿qué hizo? Construyó, veis esta cúpula aquí, de 1 metro por 1 metro, metro cuadrado, y después de construirla, pues puso aquí 56 toneladas de hierro. Y luego posó y dijo, no se va a caer.
esta cúpula resiste esto y mucho más. Y él estaba sonriente, sabía que estaba desafiando a la gente y sabía que su cúpula no iba a caer, no iba a colapsar, porque había resistido siglos de experiencia de construcción con los árabes. Y después de montar este numerito, de demostrar la resistencia de sus cúpulas y de demostrar que se podía hacer con facilidad, porque eran muy rápidas de construir, usaban ladrillo y yeso, no usaban más, pues lo que hizo es que le prendió fuego. Le prendió fuego para decir, ahora la voy a quemar para que veáis que mis cúpulas no solo resisten, sino que son ignífugas y que resisten al fuego. Y entonces, pues efectivamente ya los observadores empezaron a creer que a lo mejor el españolito tenía algo de razón, porque sus cúpulas resistió. Antes de seguir con Rafael Guastavino, tengo que decir que Rafael Guastavino, ya os he comentado, no es un arquitecto al uso, es decir, no es muy técnico. Entonces usaban un tipo de construcción que, bueno, que por otro lado es lo que se hacía en la época, que era un poco empírico, hacían muchas pruebas de carga, pues por ejemplo, aquí esta escalera y luego ponía sacos de arena como test de carga para ver que podía resistir. Guastavino decía que todos los albañiles de su zona sabían hacer estas escaleras de panderete. Y dice, y quien sabe hacer una escalera, sabe hacer una bóveda. Yo no estoy haciendo nada nuevo. Así se veía, quizá no llamase mucha atención, pero cuando estaba terminado con su ladrillo ya visto, pues eran obras espectaculares. Bueno, el caso es que los arquitectos Martín y White empezó a pensar que sí, que a lo mejor tenía razón, y le encargaron que hiciese los techos de la Biblioteca Pública de Boston. Entonces, el primer problema que tuvo Guastavino es que los ladrillos americanos no son igual que los ladrillos europeos, y los ladrillos europeos no son igual en todos los sitios, y él necesitaba un tipo de ladrillo mucho más fino, un ladrillo para construir sus bóvedas que no fuese como el americano, que es un ladrillo muy grueso, es un ladrillo muy vasto. Entonces, lo que hizo fue fletar un barco y le trajeron desde España ladrillos a Nueva York para construir sus bóvedas. Cuando los americanos vieron el tipo de ladrillo que iba a usar, dije, más engañado, se me va a caer el techo, esto no va a resistir nada, y en fin, estuvo a punto de que le echaron a patadas, pero resistió y finalmente el efecto del techo, el techo abovedado de la biblioteca de Boston, pues fue tan llamativo como el que veis ahí a la derecha. Bueno, pues entonces pensando, pues efectivamente, a lo mejor tiene razón. Vamos a encargarle que haga otra cosa. Esto no sé si sabéis lo que es, porque en esta foto no se ve muy bien. ¿El qué? A ver. Muy bien, muy bien. Iba a poner esta otra que se ve mucho mejor. Esta es muy cinematográfica. Esta se conoce perfectamente y lo que hicieron los arquitectos era construir la parte inferior y luego aquí dejaban en los planos un hueco y decían aquí un Guastavino, como refiriendo que Guastavino se las apañe él solo para hacer la bóveda. Y construyó esta bóveda espectacular. El caso es que esta estación, sabéis que estuvo a punto de derrumbarse y no la tiraron porque la salvó Jacqueline Kennedy o Jacqueline Onassis. Entonces dijeron, esto no se puede tirar, esto es una maravilla, ¿cómo vamos a destruir? Sabéis que aquí se han destruido también muchas cosas, algunas se salvaron en el último momento, otras no se salvaron. Yo me acuerdo cuando era joven, en el hospital de Maudes lo querían cargar y fue la reina Sofía, ¿no?, la que al final dijo que se tenía que conservar por la construcción y por lo visto porque también anidaba un grupo de gatos y quería protegerlos. Bueno, el caso es que Jacqueline Onassis dijo, esto no se tira. ¿Qué pasó? Pues que tenían un problema, que cuando vieron esa cúpula dicen, ¿y esto quién lo ha construido? Porque claro, en ese momento Guastavino no era un arquitecto de primera línea y él firmaba de forma muy colateral. La obra principal, él solo hacía la bóveda, la obra principal lo hacían otros arquitectos. Entonces se salvó gracias a Jacqueline Onassis. En esta misma Grand Central está el Oyster Bar, el bar de las ostras, en la que Guastavino, como se quedó muy disgustado porque su Teatro de la Masa decía que daba una calidad de sonido
malo, que la audición no era buena, estuvo trabajando mucho sobre los materiales y la calidad para absorber ruido y para absorber música, y entonces construyó como antesala al bar de las ostras esta sala, que es la sala de los susurros. Y se llama la sala de los susurros porque los New Yorkers, cuando van a declararse su amor, pues lo que hacen es que se ponen uno aquí en una de las pilastras, el otro se pone en la otra, y simplemente susurrando, pues ya se oye lo que le quiere decir. Y si pasamos estas puertas, pues está lo que es el Oyster Bar. Este Oyster Bar, curiosamente, se quemó muchísimos años después. Se quemó, pero no se quemó. Hubo un incendio, sin embargo, se llenó de hollín, se quedó todo lo que era fungible, pues muy tocado, pero las estructuras, las bóvedas de Guastavino, resistieron perfectamente, como él decía. Dice, mis construcciones son a prueba de fuego, y efectivamente resistieron. Pero bueno, hace mucho que no hablamos de mujeres, y hablando de Guastavino hay que hablar de mujeres. ¿Qué pasó? Cuando llegó a Nueva York se olvidó ya de... No, no se olvidó de las mujeres. De hecho, tuvo un romance, bueno, con quien es su amor de la vida, que es con Francisca Ramírez. Francisca Ramírez era una mexicana y que tenía, entre otros muchos encantos, tenía un don para hablar idiomas. Y entonces hablaba perfectamente inglés. Y entonces, claro, ya Guastavino vio que vestía más en vez de ir con un niño que le actuaba de traductor, pues iba con Francisca Ramírez, que hablaba muy bien inglés. Pero Guastavino era Guastavino, no podía quedarse con Francisca Ramírez solo. Entonces tuvo otras amantes en Masur. En Masur es peculiar porque era su secretaria. Entonces, como debían tener periodos fluctuantes en su relación, cuando el Masur se enfadaba con Guastavino, le secuestraba los planos y le exigía pagar una indemnización para devolverle los planos. Así que tuvieron una relación de estas dignas de estudio por los psiquiatras, ambivalentes de amor y de odio. Y también Mini era una camarera, y Francisca Ramírez tuvo que ir más de una vez a hablar con Mini para decirle, no, no, tú te quedas aquí en tu bar y Guastavino es mío. Así que no metas las narices donde no te llaman. Entonces debe haber descendencia en Estados Unidos de Teo. Seguro que sí. Sí, porque además parece prolífico, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, conocidos, creo que solo tiene 4 hijos. Los 3 primeros con su prima y el segundo, Rafaelito, con la cuidadora, con Paulina Rocha. Bien, Guastavino, después de estas construcciones, pues hombre, pareció que ya empezó a tener cierta fama, y pues hizo otro bar que recuerda mucho, ¿no?, al Oyster Bar, al de las ostras. Este es el Wolfgang Steelhouse, pero aquí lo que hace son dos cosas que son dudosas, que ahora mismo no se podrían hacer, desde luego. Lo primero es que patenta este tipo de azulejo, porque visteis que los otros azulejos eran blancos y aquí los empieza ya a colorear. Entonces él tenía un horno para usar la cerámica y los coloreaba, y lo patentó como algo propio. Pero esto era conocido, esto no era algo que fuese desconocido. Seguro que en Toledo y en toda la zona del Mediterráneo se hacía mucha cerámica muy parecida. Y luego patentó algo que la necrológica del New York Times lo ponía, que patentó el arco guastavino. Pero este arco guastavino no era un arco original de Guastavino. Esto era un arco que provenía de la arquitectura popular, y esto venía del modo de construir de los árabes. Pero bueno, en Estados Unidos no sé si sabría mucho de la construcción popular del Mediterráneo, y lo pudo construir y lo pudo patentar, de tal forma que muchas veces se hace referencia a estas bóvedas con estos arcos como el arco guastavino. Ya digo que no es que sea muy original de él. Y antes os había puesto la cartela de Manhattan, porque el puente de Queensboro arranca también con estas bóvedas de Guastavino. Es decir, que este puente también debe mucho a Guastavino. Bien, Rafaelito fue creciendo y al final aprendió inglés ya correctamente y se hizo arquitecto en Estados Unidos. Y entonces, en 1889,
fundaron una empresa constructora que ellos llamaron empresa constructora Guastavino a prueba de fuego, o Guastavino ignífuga construcción, bueno, no sé cómo la pondrían, pero bien, una empresa que ellos decían que eran capaces de construir a prueba de fuego, y efectivamente a partir de aquí le empezaron a surgir muchos encargos. Aquí, esto es, veis, en el Zoo de Bronx, la casa del elefante, pero fijaros, la atención es volver a mirar la cúpula, esta cúpula autoportante. En teoría yo esta cúpula la puedo coger de aquí y me puedo llevar a otros sitios, no se va a derrumbar, no va a colapsar, nunca se va a caer. Y la City Hall. City Hall es una estación fantasma del metro de Nueva York. En Madrid sabéis que había dos estaciones fantasmas, una la de Chamberí, que esa más o menos la conocemos todos. Hay otra que es la que se llama Goya Bis, que está entre Lista y Goya, entre Diego de León y Goya, Goya Bis. Se llama también la estación del dinero, porque antes en el metro, cuando se hacía la recaudación, luego por la noche se llevaba todo a una estación, que era esta estación oculta, la estación de Goya Bis. Y estas son las dos estaciones, digamos, tradicionales fantasmas de Madrid. Pero luego, ahora mismo hay como 10 o 11 estaciones fantasmas, porque son proyectos que ha habido con las ampliaciones del metro y que luego nunca se han llegado a establecer. Pero bueno, las más clásicas son la de Chamberí y la estación del dinero. Y esta es una estación que ya no está en uso, pero fijaros, una estación de metro, fijaros lo espectacular, nuevamente, de sus bóvedas. Estos son sus azulejos, todo esto es cerámica, y bueno, es una estación fuera de uso, pero seguramente es de las estaciones más visitadas de Nueva York, por la belleza que tiene en sí mismo. Siguió construyendo bibliotecas, como esta que es la biblioteca de la Universidad de Nueva York, y aquí lo que hace pues ya es que se empieza a gustar, se recrea en la suerte, y sabéis que en los arcos pues hay una dovela central que es la clave, que es la que sujeta y la que soporta casi todo el peso. En las cúpulas ocurre lo mismo, hay una dovela central donde en teoría se va a soportar todo el peso, pero había veces que Guastavino las dejaba libres, como diciendo, si mis cúpulas no se caen, no necesito la dovela central. En el Carnegie Hall, no sé, lo conocemos todos, y muy pocos conocemos que, de nuevo, la cúpula es de Guastavino, la techumbre es de Guastavino. Es decir, Guastavino es un personaje que no se encuentra en los libros de arquitectura. Estamos hablando de principios del siglo XIX, de principios del siglo XX, finales del XIX, pero fijaros todo lo que hizo. Esta también es muy cinematográfica, la gran sala del Museo Metropolitano. Nuevamente, claro, Guastavino siempre es lo mismo, cúpulas, bóvedas, y quizá uno de los encargos que más le gustó a Guastavino es que tuvo que restaurar la sala de registro de la isla de Ellis. Sabéis que cuando se llegaba a Estados Unidos, el primer paso es que tenías que ir a la isla de Ellis para hacerte un examen de salud y ver cómo te encontrabas. Y él llegó aquí. Él llegó aquí con Rafaelito y con Paulina, y luego pues le encargaron a él que hiciese la reforma de esta sala de registro de la isla de Ellis. Veis aquí de nuevo sus bóvedas, y esto es curioso, esta bóveda tenía encima una techumbre que la protegía, pero la techumbre colapsó y estuvo muchísimo tiempo abandonado, sin techumbre, pues a la buena de Dios. Claro, que creyeron que las cúpulas la bóveda de esta sala se iba a colapsar también. Bueno, tuvieron que hacer una reforma, creo que cambiaron 16 ladrillos, es decir, resistió perfectamente todas las inclemencias, pese a que no tenía ningún tipo de mantenimiento. Y después de estas construcciones civiles, pues empezaron ya unas construcciones religiosas, pues porque el tipo de arquitectura de Guastavino y pues quedaba bastante bien, ¿no?, con la construcción de iglesias. Esta es la Basílica de la Inmaculada Concepción, aquí lo mismo, cúpula, ladrillo. Esta es la de la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad. Esta es la de la Capilla de San Pablo, en la Universidad de Columbia.
Fijaros de nuevo las cúpulas que hacía en la iglesia de Riverside. Y esta es la iglesia que más le gustaba a Guastavino. Es la de iglesia de San Juan el Divino. La cúpula esta de San Juan el Divino, que durante mucho tiempo fue de las cúpulas mayores de Nueva York, mide 42 metros de diámetro. Para que os hagáis una idea, la de San Francisco el Grande mide 33 metros de diámetro. Es decir, esta es una cúpula que es una barbaridad, y para él fue su orgullo. Dice que lo mejor que hizo en Nueva York. Bueno, tengo que decir que hay ya momentos en que lo que hace Rafael padre y Rafael hijo no se diferencia, porque ellos firmaban como, los dos eran Rafael Guastavino, firmaban como Rafael Guastavino, y seguramente en todas estas últimas ya la influencia del hijo es muy grande, pero no sabías dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Este es el interior de la iglesia de San Juan el Divino, y ahora fijaos qué curioso y cómo la vida hay veces que es caprichosa. Después de hacerse un hombre famoso, multimillonario, pues claro, estas iglesias eran muy baratas de construir, pero le encargaron tantas. En Estados Unidos se calcula que hay como 1.500 edificios de Rafael Guastavino, entre el padre y el hijo, de 1.500. Se hizo supermillonario. Y entonces se retiró a Carolina del Norte y ahí se construyó esta casa. Y no sé si os llama algo la atención para que esta casa sea de Guastavino, que es de madera. Pero claro, ¿y cómo hace una casa de madera? Que decía, no, hay que hacer casas a prueba de fuego. Pues hace una casa de madera, aparte de que no hay ni un arco ni nada. Y la hace de madera. ¿Y sabéis cómo terminó esta casa? Quemada, se quemó. Se incendió porque Francisca Ramírez, por lo visto, tuvo un accidente doméstico con uno de los dispositivos de calefacción y se prendió la casa entera. Es decir, que al final es curioso, el hombre que había construido más a prueba de fuego, que su casa acabó fruto de un incendio. En esta casa fue feliz, los domingos hacía paellas, invitaba, era valenciano, pues hacía su paella, invitaba al cura, al médico, en fin, a las fuerzas vivas del momento, y además tenía un grupo de música y todos los domingos tocaban música. No sé si tocarían muy afinados, porque tenía también una bodega, o sea, no dejaba de ser, es que claro, tenía sus gustos como un buen valenciano y le gustaba el vino, y entonces construía esto a su bodega, y después de la paella o con la paella era obligado que tenía que beber vino todo el mundo. Así que cuando tocasen la música, yo no sé si el instrumento lo afinaban muy bien o no. Bien, en señal de agradecimiento, Rafael Guastavino, cuando ya vio que su vida estaba ahí en los últimos tramos, pues diseñó, pagó y construyó esta iglesia, la Basílica de San Lorenzo, en donde él había vivido hasta entonces. Y aquí está enterrado, en la iglesia de Asserville, que bueno, es una iglesia que dicen que es la réplica de la iglesia de los desamparados de Valencia. Es decir, que el diseño a lo mejor no es muy original, pero bueno, a mí no me parece mal como regalo que te dejen hecho esta iglesia construida y pagada por él. También dejó obra escrita, como este ensayo sobre la teoría de la historia de la construcción, de la arquitectura cohesiva. Él llamó a este tipo de construir arquitectura cohesiva. Bueno, bien, era un tipo de arquitectura totalmente popular. Y por fin, después de muchos años, esto es muy reciente, en Valencia tiene un monumento, veis aquí con sus arcos, con su arco, con su bóveda, pues tiene un monumento en cerca, esto está en la Plaza de la Reina, muy cerca de donde él nació. Lo curioso, cuando se inauguró, pues el que estaba, el político encargado, dijo, bueno, que tengo que ir a la inauguración de la estatua de no sé quién. Claro, si es que Rafael Guastavino no lo conocía nadie. Es verdad que era totalmente desconocido. O sea, podía haber construido el Carnegie Hall, da igual, aquí no se conocía. Los libros de arquitectura también le ignoraron. Siguió este Rafaelito ya de mayor, y Rafaelito quiso borrar los pecados de su padre, y entonces volvió a España, y os acordáis que se fue Guastavino
de Valencia corriendo porque emitió unos pagares falsos y vino y pagó religiosamente a todo el mundo que había quedado acreedor, que había quedado pendiente, ¿no? de recibir su dinero. Con lo cual, bueno, digamos que permitió que podría haber vuelto Rafael Guastavino a España. Estaba resuelta la herencia. Pero el caso es que en 1962, acordaos que la empresa empezó a finales del siglo XIX, en 1890, así. En 1962, finalmente, la empresa de Guastavino cierra. Y claro, ¿por qué se os ocurre que cierra la empresa de Guastavino? Estuvo muchos años, estuvo como 70 años funcionando. Pero cierra, igual que le pasó, ¿os acordáis a Eduardo Vicente? Que la pintura figurativa que hacía Eduardo Vicente no se valoraba, porque en ese momento estaban los sismos y no se va la pintura figurativa. Y aquí empezamos ya con la Bauhaus, con los arquitectos del racionalismo, y se construía de una forma totalmente distinta. Ya lo de Guastavino parecía antiguo, y además, claro, había diferencias. La bóveda tabicada se hacía con ladrillo y mortero, y lo que se llevaba a principios del siglo XX era el hormigón y el acero. ¿Por qué? Porque no necesitaba tanta mano de obra especializada. Guastavino necesitaba no albañiles, necesitaba artesanos, o sea, montar la bóveda tenía una historia que era muy compleja, y sin embargo, con este tipo de construcción, pues no hacía falta artesanos. La construcción, aunque era rápida para el momento, pero era mucho más lenta que cuando se construye con hormigón armados. Luego, estos techos curvos, ornamentales, con una estética tradicional, pues dejaron este gusto historicista dejó de tener ya cabida, sino que se llevaba pues los grandes rascacielos con muchas luces, y además era un edificio muy funcional y era un edificio muy económico comparado con lo que se hacía anteriormente. Bien, y siempre hay un cierto paralelismo cuando se lee la vida de Guastavino, es como qué relación tenía con Gaudí. Eran los dos, vamos a ver, había diferencias. Pues Guastavino ya hemos dicho que no era arquitecto como tal, era maestro de obra, con sus limitaciones, era una limitación técnica. Él no se dedicaba a hacer estudios de resistencia de materiales, que en la época tampoco se hacía. Gaudí ya propiamente es arquitecto, o sea, él ya se forma, que es en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Guastavino es valenciano, Gaudí es de Reus. Pero los dos coinciden en una cosa, y es que los dos usaron la bóveda tabicada. O sea, Gaudí también usó hasta la saciedad la bóveda tabicada. Y por contextualizar un poco dónde enclavar a Rafael Guastavino en la historia de la arquitectura del siglo XIX y XX, bueno, pues la arquitectura contemporánea, seguramente la que más conocemos ahora, seguramente porque, a lo mejor solo por la polémica que se crea, ¿no? Está esta arquitectura contemporánea que es una mezcla entre arquitectura, y estas obras parecen casi hechas más por un ingeniero, ¿no? Son muy ingenieriles. Aquí, pues, Santiago Calatrava, Rafael Moneo, digamos, gente que, sobre todo Calatrava, bueno, hace obras espectaculares, pero a lo mejor tú esto lo ves fuera de contexto y te parece que es una fábrica, es una obra hecha, parece, por un ingeniero. Luego tenemos la arquitectura orgánica, en la que se intenta integrar los edificios con la naturaleza. Fernando Higueras, que yo lo conocemos, sobre todo la corona esta de Espina, es una obra que, bueno, tiene muchas, también polémico. Pero bien, a mí personalmente me gusta, me parece que es un arquitecto excelente. Tenemos a los racionalistas, que digamos son los herederos de la Bauhaus en España, pues representado por José Luis Ser y Fernando García Mercadal, que siguen un poco pues, la escuela de Walter Gropius. Y luego tenemos al principio del siglo XX los modernistas. Los modernistas, pues Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Calafat y Jujol. Jujol, que también hay que decirle, colega de Gaudí, aunque no discípulo. Y a principios del siglo XIX
tenemos los arquitectos del historicismo que hacen edificios que son, veis, muy clásicos. Aquí está, por ejemplo, la Casa de Correos, bueno, el Ayuntamiento de Madrid ahora, de Antonio Palacios, un tipo de construcción muy clásica. Están los arquitectos, discípulos un poco de Eiffel, que hacen arquitectura con el hierro, como Alberto Palacios. No hay que confundir a Antonio Palacios con Alberto Palacios. Alberto Palacios es el que hace la estación de Atocha, ¿eh? Trabaja con hierro fundamentalmente. Y aquí en estos arquitectos historicistas, pues es donde tenemos que enclavar a Rafael Guastavino, es decir, finales del 18, comienzo del 19. Y ya, para terminar, y no dar mucho más la lata, decir solamente dos citas de Rafael Guastavino. Decía Guastavino que la verdadera grandeza de la arquitectónica se reconoce décadas después. Rafael Guastavino no fue décadas, fue un siglo después, porque murió en 1908 y se ha empezado a conocer ahora, en el 2020, hasta entonces no se le conocía. Es decir, aquí se equivocó Guastavino, no necesitas décadas, a veces necesitas siglos. Y luego, otra cosa que esto sí que es cierto, que decía Guastavino, es que los edificios sobreviven a sus creadores. Cuentan la historia del creador y definen el carácter de una ciudad. Yo creo que eso lo tenemos todos integrado y todos lo conocemos. Y nada más, después de esto, pues daros las gracias por escuchar la historia de los